Bueno, hola amigos, queremos darles la invitación a que se conecten con nosotros, darle gracias a Dios por nuestras vidas, pedirle a Dios de que Él sea derramando más de su misericordia, más de su perdón. Entonces damos gracias a Dios y le damos pues la bienvenida a nuestro Dios, al Espíritu Santo de Dios. Entonces pedimos que Él sea derramando de su misericordia, de su perdón, de su bondad, de su presencia, de sus milagros. Entonces es un tiempo muy bonito, es una tarde bien especial para decirle a nuestro mejor amigo el Espíritu Santo de Dios, siendo el Dios mismo, que Él es omnisciente, omnipresente, que pueda Él ayudarnos en nuestro caminar, en ese caminar con Dios, pedirle a Él de que sea Él fortaleciendo nuestras vidas, dándonos más de su presencia. Si la presencia de Él va con nosotros, pues siempre vamos a estar con ese gozo, con esa paz, sí, a pesar de las pruebas, a pesar de todas las adversidades, de lo que esté pasando el mundo. Entonces pues sí, Dios siempre ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros. Entonces damos la bienvenida a nuestro Dios. Queremos orar, conectarnos primeramente con nuestro Dios, así como uno se conecta para ver la transmisión o se conecta para bajar un video o en el Facebook. Entonces pues damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y su misericordia que prevalezca. Entonces Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Dios eterno, Dios bueno, Dios justo. Pedimos de tu misericordia, Señor, pedimos que seas tú derramando de tu gracia, Espíritu Santo de Dios. Háblanos, Señor, pedimos perdón, misericordia por todo pecado, Señor. Guárdanos, Señor, de los errores que nos son ocultos, Padre. Y seas tú enviando más, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, porque si el Espíritu Santo está, Señor, vamos a estar en esa plena esperanza, seguridad, gozo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Cubrimos con la sangre de Cristo nuestras vidas. Señor, tú eres bienvenido. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, revélanos tu palabra. Háblanos el día de hoy, Señor. Padre, queremos adorarte, Señor, alabarte. Queremos hablar contigo, que tú nos hables. Y gracias te damos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Entonces queremos iniciar con una canción, dice, una salmista, una guerrera que se llama Janet Aponte. Entonces ese tema se llama Lo Verás. Entonces va relacionado hoy con el tema que es fe o poca fe. Entonces vamos a escuchar ese tema musical. Espero que estén escuchando bien.
Amén. Bueno, entonces damos gracias a Dios porque qué bonito tema. Es bueno siempre escuchar temas que nos edifiquen, que siempre estén allí ministrando nuestras vidas, y darle gracias a Dios porque son temas muy bonitos de gente de mucho testimonio. Entonces, si a usted le gustó el tema, pues usted puede ver allí en YouTube, puede bajarlo y pues descargar la canción. Ella se llama Yaneda Ponte. Entonces es bastante chévere. Dice, el tema es bonito porque dice que no tengas temor, sino confía, y la confianza es fe. Bueno, entonces quiero invitarlos a que tomen allí sus Biblias. Vamos a ir allí el libro de Hebreos, capítulo 11. Es importante siempre tener allí la Biblia. Si no la tiene, pues en su celular. Pero bueno, si está viendo la transmisión, entonces no se puede salir para ver la Biblia. Entonces la puede pues escuchar. Lo importante es tener un corazón dispuesto para Dios, para escuchar su palabra. Entonces allí pues siempre, mientras que estamos escuchando la palabra, el Espíritu Santo de Dios nos está ministrando, nos está libertando. Entonces es algo bastante especial. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a tocar el tema yo le he titulado Fe o poca fe. Entonces vamos a ir allí al libro de Hebreos capítulo 11. Bueno, entonces vamos a leer del capítulo 1 hasta el capítulo 17. Y ahí vamos a ver otros versículos en base a la fe, o hombres que fueron probados allí por la fe, que fueron gente de mucho testimonio igualmente. Entonces leemos la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a subirle un poquito acá. Bueno, entonces dice en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, la fe, lleva el título de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es importante en nuestras vidas. Realmente hay un pasaje bíblico que dice que vivimos por fe. ¿Sí? Dice que el justo por la fe vivirá. Entonces damos pues gracias a Dios por sus beneficios, por sus bondades, en el nombre de Jesús. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es importante pues siempre estar ahí pues con esa fe, ¿no? Sabiendo que cada vez que vamos a buscar a Dios no vamos a hablar con uno mismo, o hablar allí con cuatro paredes. No, Dios está ahí siempre. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvare, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe.
Entonces ahí vemos hartas palabras de fe, por la fe, por la fe. Versículo 8 de Hebreos 11 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de decidir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces es bastante peculiar la fe. La fe hace grandes cosas, ¿sí? La fe que nos ha dado Dios a cada uno. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la vida. Perdón, el tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo, en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si se hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ahora anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Amén. Entonces vamos a dejarlo ya hasta con esos 17 versículos. Entonces vamos a ir allí a... Dice entonces en el versículo 1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ese es un punto importante, ¿sí? Entonces sabemos que la fe es un fruto del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y si usted aún no lo ha aceptado, entonces al final vamos a hacer una oración para que usted pueda tener ese privilegio de la salvación, de ser templo de Dios, del Espíritu Santo de Dios y de poder gozar de sus frutos. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿qué está esperando usted? ¿Qué estoy esperando yo? ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Hay que tener fe. Estamos esperando un milagro. Hay que tener fe. Entonces ahí he puesto en el título fe o poca fe. Entonces la poca fe es dudar. Sí, la poca fe muchas veces trae, tener esa poquita fe, estar dudando, pues trae tormentos. Entonces es bastante importante siempre tener una fe fortalecida, no una fe débil, ni dudar. Entonces nosotros tenemos fe para creer en las promesas que Dios le ha dado. Nosotros hemos recibido a Jesucristo por fe. Tenemos la fe y la certeza de que nuestros nombres, de que su nombre y mi nombre está inscrito en un libro que está en los cielos, en el libro de la vida. Por fe sabemos que cuando partamos de esta vida, cuando durmamos en Cristo, si no viene Cristo antes, entonces vamos a pasar una eternidad de gozo, no de tormento. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Entonces esto es bastante importante saberlo. Por fe sé que yo me voy a dormir y sé que me voy a levantar. Sé que voy a dormir tranquilo y voy a tener un día más de vida por lo mismo, por la fe. Entonces por la fe sé que también si estoy esperando algún empleo lo voy a recibir.
por la fe sé que si esta pandemia, todo eso, Dios, pues pronto sabemos que tendrá que pasar algo. Ya pues estamos en los últimos tiempos, entonces esa es la fe. Pero muchas veces también hay una, digámoslo como que una fe a la inversa, que es como se vuelve como un miedo. Es lo mismo. Entonces la fe muchas veces se contamina por ese temor, se vuelve a la inversa. En vez de ser 2 más 2 se vuelve 2 menos 2. Entonces se vuelve a la inversa. Entonces muchas veces la persona de lo que esté temiendo, de ese miedo continuo, pues eso posiblemente puede llegar, porque eso es la fe, y la fe mueve montañas. La fe, cuando ponemos la fe en práctica, hace milagros con la ayuda de Dios. Entonces es importante pues siempre tener una fe puesta en lo bueno, siempre estar pensando en lo bueno, sí, porque si no se vuelve una fe a la inversa. En vez de sumar, de multiplicar, entonces vamos a restar, vamos a traer dolores de cabeza. Entonces muchas veces ejemplo, ¿no? Uno puede ir por alguna calle, en el parque, alguna eh, eh, ciudad o pueblo o algún lugar, y puede estar el mal por ahí. Entonces uno por la fe dice, si es necesario, Dios lo hace invisible a uno, porque esa es la fe. Entonces uno camina así, ¿sí? Pero muchas veces si se ve algo por ahí malo y uno empieza a tener ese miedo, pues ese miedo va a hacer que se active eso, y más rápido lo van a ver a uno. Entonces eso es la fe, esa es la fe. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice también que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces ahí podemos ver, usted en la Biblia puede ver el resto de gente de fe. Por ejemplo, Abraham es un gran ejemplo. Allí Jacob, otro gran ejemplo de fe. Elías, Eliseo, muchísimos más. Entonces allí es importante pues siempre estar viendo y escudriñando, estudiando la Biblia, ¿sí? Muchas veces pues la carne, o sea, eso que pide lo pecaminoso, muchas veces hay una lucha ahí, ¿sí? Pero siempre por eso es bueno pedirle ayuda al Espíritu Santo de Dios para que nos ponga pasión, nos ponga ese gusto por leer la Biblia. Y es chévere leerla porque usted puede deleitarse en estas grandes historias. Se puede ver allí el Génesis, se puede ver allí, por ejemplo, el Éxodo, de las grandes cosas que hizo Dios, cómo utilizó, por ejemplo, a Moisés, a Aarón, allí en el libro de los jueces, en el libro de Reyes. Entonces hay historias muy lindas. Es bastante chévere pues pasearse por esas escrituras, por esos pasajes bíblicos, y aprender. No solamente vamos a alimentar el intelecto, no, porque es una palabra viva. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? La ministra en nuestros corazones, y aún ahí, allí Dios nos puede revelar algo, un versículo, Dios nos va a dar algo, hay un milagro, hay una advertencia, hay algo así. Entonces, dice allí en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces eso es fe, ¿sí? Esa es la fe pues que Dios quiere que mostremos. Entonces es bastante bonito esa parte, porque dice allí en el versículo 8 de Hebreos 11, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció al salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces Dios le dijo, salga. ¿Para dónde? No, eso no, pues no le interesa a usted, salga, obedézcame. Entonces eso es fe, ¿sí? Es bastante chévere, porque por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, pero él tenía fe. Bueno, Dios me dijo, salga porque voy a recibir un lugar de herencia,
Pero ¿para dónde? No, eso no sale, porque eso es fe. La fe, ese convencimiento absoluto, porque la fe no duda, no tiene ni 1% de duda, no hay margen de error. Si yo tengo fe en eso y estoy completamente seguro, lo voy a recibir. No estar ahí, ¿será que sí o será que no? Tal vez sí, tal vez no. No, eso trae como tormento, eso trae como esa confusión de estar pensando, ¿será que sí, será que no? No, se toma una decisión radical, o sí o no, o creo o no creo. Pero en ese caso es mejor creer, se cree. Entonces nosotros andamos por fe y no por vista. Entonces sigue diciendo allí en el versículo 11, por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Entonces eso es algo maravilloso, ¿no? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dice que por la fe. También la misma Sara, siendo estéril, entonces Sara era estéril. Dice, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Entonces eso es algo, pues, eso es un milagro, eso es fe, porque creyó. Aquí dice, o sea, Sara tenía fe, pero también dice porque creyó, tenía fe, creer, que era fiel quien lo había prometido. Entonces, ¿qué le ha prometido Dios a usted? ¿Qué le ha prometido Dios a mí? Hay promesas que no se han cumplido, entonces no tenemos que dejar de desistir. No desista nunca. Nunca vaya a desistir. Si usted está orando por algo y bueno, tal vez ha dejado una semana sin, yo ya no pido eso, pero algo lo inquieta y vuelve a orar, siga orando. Que la única oración que Dios nos responde es la que no se hace. Claro. Entonces, eso es una invitación. Siga perseverando en la fe. Sigamos perseverando en la fe. Que tarde que temprano se va a ver las promesas de Dios en su vida y en mi vida. Hay un proceso que pasar. Si por ejemplo aquí los instrumentos de Dios, Abraham y muchos más, fueron probados en la fe. Porque a Dios le gusta eso. Que tengamos fe. Dice allí en el versículo 17. Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Pero bueno, también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Como que no. Una persona incrédula. Y todos pasamos muchas veces por eso. Uno dice, ¿será que Dios sí lo va a hacer? ¿Será que no? ¿Será que sí? Se cree una semana, 15 días sí y 15 días no. O un mes sí y una semana no. 6 meses sí y 6 meses no. No. Entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces eso es bueno también tenerlo claro. De que la fe es sí y en el amén. O sea, Dios lo dijo, Dios lo hace. Si muchas veces usted y yo decimos algo, prometemos algo, sí, lo cumplimos y muchas veces fallamos, pero cuando se cumple, cuando se da la palabra y se hace, siendo hombres, lo hacemos, lo cumplimos. Entonces, ¿cómo será nuestro Dios? Eso es algo maravilloso. Entonces allí dice en el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Entonces eso es una fe puesta a prueba. Dice en el versículo 17 de Hebreos 11, dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Entonces vamos a ir allí a Génesis 22.
Génesis 22, un momentico. Dice Génesis 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces allí pues ya hay un título que dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Entonces ya él, bueno, empieza ya la cuestión esa. Pero en el versículo 5 nos enfocamos. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, ¿sí? Aunque dice en el versículo 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, o sea, donde tenía que ir a sacrificar a Isaac, ¿sí? Para complementarlo más. Y dice el versículo 5: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces allí pues ya Abraham, ya Dios le había dicho que llevara a Isaac allá a ese lugar para que lo sacrificara. Pero entonces ese era un hombre de fe. Dice en el versículo 5: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, sabiendo él que Dios le había dicho y llevara a Isaac, que lo sacrificara, entonces él, a pesar de que Dios le había dado ese orden, y él era 100% obediencia, fe, 100% fe, pero esa fe también le decía a él: no, yo sé que, tal vez él pensaría: no, yo sé que eso es una prueba, estoy en prueba, y eso es bueno saberlo. Usted y yo, cuando pasamos pruebas, si estamos en pruebas, ¿sí? Y las pruebas, pues por eso mismo se llama, son pruebas, obstáculos, cosas difíciles. Entonces eso es una prueba de fe. Porque si fuera algo fácil uno diría: pues yo lo paso y ni tuve necesidad de activar la fe. Pero es una prueba, es donde se ve la fe, cuando se pasa por el fuego. Entonces sabemos que es bastante allí chévere lo que hizo Abraham. En el versículo 12 de Génesis 22 dice: y dijo. Entonces allí vemos que lo que él dijo allí en el versículo 5, allí en el versículo 12, se materializó por la fe. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces allí vemos que pues él fue probado, él tuvo fe. Dijo: vamos a ir hasta allá. Yo sé que Dios me dijo que llevara a Isaac allá, pero sé que también Dios va a intervenir. Tal vez no lo mencionó, no quedó registrado, pero él pues lo pensaría. Y ahí en el versículo 5 pues en pocas palabras lo dice, ¿no? Él dice: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y en el versículo 12, ya cuando Dios interviene, le dice, ya cuando él, bueno, ya fue a todo este lugar, preparó el holocausto, entonces ya tenía allí a Isaac ya amarradito y toda la cuestión. Y yo me imagino pues esa angustia también, pero por encima de esa angustia, esa fe. Entonces allí pues Dios ya en ese entonces no nos va a decir: venga, llega su hijo allá a Monruta o allá a algún cerro y pues sacrifíquelo. No, que pues yo que tal vez la persona diría: no, Dios, ya si no le jalo, no hago esto, no hago aquello. Entonces pues Dios en su infinita misericordia pues nos prueba de otra manera, que sacrifiquemos otros Isaac. Entonces eso es bueno. Es chévere ser probados, porque ahí donde conocemos si confiamos en Dios, si amamos a Dios y si tenemos fe. ¿Y cómo se sabe eso? Pues ¿cómo se sabe si usted y yo amamos a Dios? Cuando somos probados. Sí, que muchas veces todo puede estar bien y gloria a Dios, Señor, yo te amo, contigo para las que sea. Listo, entonces vamos a probarlo, vamos a pasarlo por el fuego. Vamos a ponerlo en prueba un mes.
2 meses, un año, años. Entonces vamos a ver si sigue diciendo que sí me ama. Entonces es bonito saber que estamos siendo probados. Entonces si usted y yo estamos siendo probados, no es para uno afligirse. No, porque esa es nuestra fe de que estas situaciones, lo de la pandemia, tantas cosas, la iglesia en Cristo está siendo terriblemente probada, gloria a Dios. Uno dice, pues, ahí donde se sabe quién es quién. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos a ir allí ahora al Nuevo Testamento, a San Marcos, capítulo 11. San Marcos capítulo 11, versículo 22 y 23. Es con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice allí: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios, decía allí Jesús. Entonces sabemos que allí Jesús, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, carne. Allí le estaba diciendo a sus discípulos. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿Y por qué le decía esto? Porque allí vemos que más adelante dice, entonces Pedro, en el versículo 21, acercándose le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces Pedro pues siempre era así, esa persona de que como esos niños del curso que siempre levantan rápido la mano para hablar, ¿sí? O sea, que como esas personas abiertas así a preguntar, a hablar algo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces de eso se trata la fe. No tiene que haber dudas. Sí tiene que estar 100% esa fe, no contaminada. Eso es como que haya un 1% de virus. Ese 1% pues contamina el resto. O una fruta así que esté contaminada, picha, dentro de un mercado, entre otras frutas, va a contaminar, va a oler a maluco el resto de las frutas. Así es la duda. Entonces, dudar pues no le gusta a Dios. Porque si uno duda, uno puede decir, ¿será que soy salvo? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? No, se vuelve loco. No, sí, punto. Jesús murió por mí y sale. Tengo fe que voy a recibir esto, lo vamos a recibir. Tengo fe en un milagro, así será. Tengo fe en que voy a subir la montaña de problemas y adversidades y la voy a conquistar, así será. Entonces dice ahí, tened fe en Dios, decía, respondiendo Jesús, le está diciendo allí al apóstol Pedro. Sí, porque Jesús había dicho a la higuera, dio la palabra y pum, la maldijo, de una. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, ¿a cuál monte? Tantos problemas, enfermedades, situaciones, adversidades. Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Entonces usted dirá, no, yo tengo fe, pero es que es como que yo digo y como que sí, como que no. Si hay duda en el corazón, no va a pasar nada. Ese monte no, se le va a reír a usted. Entonces cuando se le dice con fe y certeza que no se duda en su corazón ni 1%, eso pasa. Entonces eso es importante saberlo, ¿no? Entonces por eso siempre vemos allí que Jesús, por ejemplo con la fe de la mujer sirofenicia, él se queda allí pues impactado, porque ella tenía una fe, digo, no, eso que ya no era del pueblo judía, pero ella ahí llenó, él es el que me hace el milagro, él es Jesús, el Hijo de Dios, el que hace milagros. A unos perrillos comen de las migajas de la mesa, entonces Jesús se quedó, uy, eso es tener fe, de que me hace el milagro o me hace el milagro, o no lo suelto. ¿Qué hizo Jacob
con el ángel. Él se agarró allí y aunque el ángel le tocó allí la cadera y quedó ahí caminando así como un poco cojo, ni por eso soltó al ángel, no, hasta que no me bendigas. Y lo agarró y no, hasta que lo bendijo en la madrugada. Toda la noche dele y dele y dele, orando, peleando allí con el ángel. Entonces allí vemos que en el Nuevo Testamento, vemos allí cómo queda registrado las personas que tenían fe, ¿sí? Y hay una parte donde también Jesús se asombra de que dice, uy, pero yo no, tanta incredulidad en esta parte, hay como, ¿sí? Dios hace milagros donde la persona tiene fe. Porque si la persona no cree que ni siquiera Dios existe, dirá Dios, no, pero si este ni siquiera cree que yo existe, ¿cómo lo si Dios es un caballero? Pero bueno, Dios es un Dios misericordioso. Pero cuando ve fe en sus hijos, que esto tiene, así será, porque tengo fe, así será. Entonces vamos a ir allí, la fe hace maravillas. Vamos a ir allí, porfa, a Mateo. Allí atrásito. Dice en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces allí vemos una situación otra vez al apóstol Pedro, que pues era bastante así, digámoslo, espontáneo, o sea, como que se arriesgaba. Sí, entonces eso pues, eso es bueno, eso es chévere. Uno puede ser probado, ¿no? Que cuando pues usted abre sus labios, decir, Señor, yo lo amo, yo tengo fe, yo creo en eso. Entonces pues esas mismas palabras tienen poder y eso mismo atrae la prueba, atrae la situación. No es malo, ¿sí? Bueno, allí el apóstol Pedro lo dijo. Entonces, de San Mateo capítulo 14 versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Entonces ya descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces allí estaba ocurriendo un milagro. Sí, porque Pedro tenía allí la mirada clavada en Jesús. Se activó esa fe y empezó a caminar sobre las aguas. Pero dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, o sea, se distrajo, miró para otro lado, miró el viento, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, se dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, la Biblia esa es una bendición leerla, sí, porque muchas veces hemos pasado por alguna situación. Dijimos, Señor, si eres tú, manda que yo vaya para caminar sobre esas aguas. Entonces se distrajo uno, miró el fuerte viento, miró el problema, se quitó la mirada de Jesús y dice ahí, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces el miedo hace eso, lo hunde a uno. Entonces eso es para uno siempre, la palabra de Dios tiene ese poder de ministrarlo a uno, de enseñarle a uno, de que no hay que tener miedo. Sí, aunque venga una situación dura, grave, sí, ya sea en la familia, ya sea en el mundo, lo que sea. Pero eso es la fe, porque cuando se duda, cuando se tiene miedo y se quitó la mirada de Jesús, se hunde. Entonces si se tiene la mirada puesta en Él, fija, que viene un fuerte viento, casi me tumba, no importa, la mirada fija en Él, la mirada en Él, la mirada en Él y nada más, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces siempre es importante eso. Dice el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano
Entonces allí Pedro ya se estaba hundiendo y decía, Señor, sálvame, sálvame. Y extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces allí vemos que el miedo, la duda, no son buenos aliados. Sí, pues allí si Pedro hubiera seguido caminando, que está soplando, no, no importa, que una ola pasó por encima, que una por abajo. No, la mirada puesta en Jesús, a mí no me importa eso. Que dice que escucho que no, siga, la mirada fija en Jesús. Porque aquí cuando ya a Pedro le pasó todo eso dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y se abre un signo de interrogación. Entonces muchas veces cuando se va en la prueba y se duda, cuando somos probados, entonces pasa eso. Si se acepta el miedo, porque como seres humanos pues obviamente sentimos miedo, sentimos hambre, sentimos sueño, nos da ganas de reírnos, obvio. Pero eso malo, el miedo, el temor, no hay que aceptarlo, aunque venga. No se debe aceptar. Entonces allí pues gracias a Dios, aunque en la prueba nos hemos hundido muchas veces, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, hacía la mano de Él y nos saca. Pero muchas veces Dios nos dice, hombre de poca fe o mujer de poca fe, porque dudaste. La duda, es como cuando uno va corriendo rápido y se distrajo, ay, ¿será que yo hice? Se volteó a mirar, ¡brum! Allá cae de cara. Entonces, una gran invitación es a seguir creyendo, a seguir fortaleciéndonos en Dios. Allí decían los apóstoles, Señor, aumenta nuestra fe. Entonces allí en el secreto con el Espíritu Santo, allí, cuando pasamos tiempo con Él, leyendo las Escrituras, en relación con Él, hablando con Él, esa fe está fortalecida para la hora de la prueba. Porque tarde que temprano somos probados. Salimos de una prueba y Dios nos pasa a otro nivel, a otra prueba. Entonces, bueno, damos gracias a Dios. De verdad que ha sido chévere pasar el tiempo aquí con ustedes. Entonces, una invitación es, sigamos creyendo. Nos hemos hundido, así como el apóstol Pedro, cuando tuvo miedo y se hundió, se empezó ya a ahogar. Volvamos a intentarlo. Sigamos caminando. Fallamos una vez, digámosle otra vez al Señor, Señor, si eres tú que mande yo, caminemos sobre esas aguas. Hemos fallado 1, 2, 3, 4, 10, 20, 1000 veces. Vuelve a intentarlo. Volvámoslos a intentar. Bueno, damos gracias a Dios. Vamos a alabar al Señor. Una canción bien bonita se llama León de Judá, que es de Fernández Monroe. Entonces damos gracias a Dios porque es un privilegio poder alabarle.
como un cordero, regresará como león. Aquel que murió en el madero, es más que vencedor. Vino como un cordero, regresará como león. Aquel que murió en el madero, es más que vencedor. Ruge, león de la tribu de Judá. Ruge, ruge. Jesús vino como un cordero, regresará como león. Aquel que murió en el madero, es más que vencedor. Vino como un cordero, regresará como león. Aquel que murió en el madero, es más que vencedor. Ruge, león de la tribu de Judá. Ruge, ruge. El guerrero, el león de Judá, Cristo, Cristo. Ruge, león de la tribu de Judá. Ruge, ruge, volverá. Del león de Judá. Bueno, entonces damos gracias a Dios porque de verdad que es un privilegio adorarle, alabarle. Y Él es el león de la tribu de Judá, Jesucristo, el que nos defiende, el que siempre está ahí dispuesto para ayudarnos. Él dio su vida por nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si usted no lo ha recibido, hoy le invito a que lo reciba. Hoy le invito a que no pierde nada en aceptar a Jesús, la salvación. Los tiempos son peligrosos. Dice en San Juan 3:16, dice allí con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo declaramos. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no será condenado, pero el que no cree, el que rehúsa creer, ya ha sido condenado.
Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy le invito a que usted haga una oración sencilla. Dice que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces le invito a que usted haga una oración, que acepte a Jesús, no pierde nada. Inténtelo. Y si lo quiere hacer, lo voy a guiar a hacer esta oración. Vamos a decirle de corazón: amado Dios, te doy gracias por la vida, por la salud, por mi familia. Te pido perdón, Señor Jesús, por todos mis pecados, rebeliones y demás. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como único y suficiente Salvador y Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí, para cuando usted me llame, yo le pueda responder: soy templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, entonces sí, ha hecho esta oración y le felicito. Se ha pasado de muerte a vida, de condenación a salvación, de maldición a bendición. Le invitamos a que se siga conectando con nosotros, que lea la Biblia, y si usted se congrega en alguna parte, siga juicioso. Si usted dirá: no, yo los escuché pero me voy a conectar en otro lado, siempre es bueno echar raíces, cimientos y seguir la sana doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no nieguen a ninguno. Entonces damos gracias a Dios, queremos orar por allí por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestros amigos del Facebook, por los que van allí a conectarse más tarde. Dice en Isaías 53, versículo 4 y 5, dice allí, leámosla. Siempre es bueno, será bueno, ¿dónde dice eso? Allí habla de la sanidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: mas Él ciertamente llevó nuestras enfermedades, con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces declaramos que por la llaga de Cristo hay sanidad. Por la llaga de Jesucristo, en el nombre de Jesús, declaro sanidad. Por la llaga de Cristo, con la autoridad y el poder del Espíritu Santo, declaro cada persona cubierta con la sangre de Cristo. Declaro que todo problema es solucionado, que toda adversidad, Señor Padre, tú das allí sabiduría, fortaleza en la prueba, en la adversidad, Señor. Gracias, Dios eterno, Dios bueno, Dios justo, Señor. Reprendemos la duda, la incredulidad, el temor, el miedo, Señor. Padre, que nuestra mirada se fija en ti, Señor. Dios Todopoderoso, oramos por la niñez, oramos por nuestra nación, cubrimos con la sangre de Cristo a Colombia, desde el Alta Guajira hasta el Amazonas, desde el Chocó hasta el Bichada. Padre, cubrimos con la sangre de Cristo a cada persona que tiene allí COVID-19. Declaramos sanidad, salvación, Señor. Bendecimos al señor presidente, bendecimos a su esposa, bendecimos a la señora alcaldesa, Padre. Bendecimos cada autoridad de cada departamento, de cada municipio, cada ciudad. Allí la capital, Bogotá, Señor. Padre, seguimos confiando en usted. Dios mío, seguimos confiando en usted, Señor, que tú, Señor, tienes todo bajo control, Padre. Esa es nuestra fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Entonces, muchas gracias por estar conectados allí. Dios los continúe bendiciendo. Dios los bendiga y que pasen un resto de día excelente de la mano de Dios y sobre todo con fe. Amén y amén. Muchas gracias. Hasta luego.